Hola, hola, hola. Muy buenas noches, queridos y estimados estudiantes. Digo buenas noches porque esta es una cápsula que estoy grabando por la clase de hoy, martes 29 de julio. Ya, mire. A ver, obviamente no fue nadie hoy día a la clase y obviamente lo entiendo. Por supuesto que sí. Ya, lo entiendo. Por supuesto que sí. Entonces, en realidad está bien. Y yo tenía pensado en la clase revisar la prueba 2 y 3, pero como tengo que hacer una cápsula, eh, voy a hacer algo mucho mejor, mucho más entretenido. Además que yo sé que esta clase de YouTube la va a ver quién, ¿ah? Unas 7 personas. Esas 7 personas que vean esta clase, eh, seguramente se van a dar cuenta de que está la prueba abierta, ¿cierto? Desde hoy hasta cuándo. Desde hoy hasta como el jueves, ¿cierto? 3 días. Por lo tanto, las personas que vean esta clase se trata de preguntas muy parecidas a la de la prueba, ya, la prueba 4 que está al aire. Cambié algunas variables de las preguntas y listo, y se hacen todas iguales como las voy a hacer ahora. ¿Okay? Así que los afortunados que vean esta clase, que la voy a subir a continuación en un par de minutos más, en realidad eh, le va a ir súper bien en esta prueba, ¿sí? Eh, y si por si acaso ya la hizo, y después de eso ve este video, mándame este código. Profe, ya vi el video, súbame la prueba de nuevo y yo se la subo de nuevo. No, de verdad que sí. Y entonces vaya y cuenten esta buena noticia a su vecino, no sé, a cualquier persona. Siéntase bien. Eh, entonces, voy a comenzar esta clase, ¿sí? Eh, compartiendo unas laminitas con preguntas muy iguales, ¿ya? Muy parecidas a la de la prueba número 4. ¿Ya? Ok, entonces voy a compartir con ustedes las laminillas. Ahora, si usted es un compañero solidario, le dice a su compañero que esta clase es la clave, ¿ya? Para tener el éxito de la prueba 4. ¿Okay? Ya. La primera pregunta dice, indique la moda de los siguientes valores. Y acá tenemos un montón de valores, ¿ya? La moda, por definición, es el dato que más se repite, ¿sí? De toda esta banda de datos que tengo acá, es la que más se repite. Mira, aquí a simple vista estoy viendo que a lo mejor el 1, ¿ya? ¿Cuántos unos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1. ¿Se fija? 1, tengo 7, 1. Esto, el número 7, está representando a la frecuencia absoluta, ¿cierto? De estos datos, ¿sí? El dato 1, perdón. Del dato 2, ¿cuántas veces tengo el dato 2? 1, 2, 3, 4 veces, ¿cierto? El dato 2 lo tengo 4 veces. Y obviamente estos son menores, ¿no es cierto? El dato 3 lo tengo solo una vez. No, 2, perdón, me equivoqué. Ahí, 2. El 5, el dato 5 lo tengo una, dos, tres, 4 veces, ¿no es cierto? Tengo el dato 5. Por lo tanto, la moda, que es el dato que más se repite, es decir, el dato que tiene o posee mayor frecuencia absoluta, es el 1, ¿cierto? La moda corresponde al 1. No sé qué alternativa está la 1 ahí, pero ya pongámoslo ahí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, avancemos a la pregunta 2.
es raro grabarse aquí porque yo iba a preguntar serían dudas. Obviamente, como nadie tiene duda en este curso, ya, voy a seguir avanzando. La pregunta 2 dice, obtenga la frecuencia absoluta del valor 2. Fíjese, aquí sacamos la frecuencia absoluta para el valor 1 de los datos, la frecuencia absoluta para el valor 2 de los datos es 4, la frecuencia absoluta para el valor 3 de estos datos de arriba, esta nos dio 2, la frecuencia absoluta para el dato quinto, ¿no es cierto? O sea, para el número 5, ¿no es cierto? Y nos dio 4 veces se repitió, ¿sí? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato, ¿sí? Aquí me están pidiendo para el valor 2 y voy a contar. Y es así de papa la cuarta prueba. Está regalada. Miren, voy a contar cuál es la frecuencia absoluta. Miren. 1, 2, 3. 3 veces. Listo. Respuesta, no sé. F, 3. Correcto. Sí. Así de simple. Si le preguntara por la frecuencia absoluta del valor 7, ¿usted cuenta cuántas veces está el valor 7? ¿Ve? Fácil sacarse un 7 en matemáticas. ¿Sí? Si la cuarta prueba es un resumen de toda la materia. Esta es la primera materia que vimos. Recuerda, y que estoy seguro que la he visto antes, ¿ya? Ni siquiera me estoy metiendo con todo lo que es estadística, solo con cosas básicas. Mire que es buena persona el profesor. Ya, este ya lo hicimos, estaba pegado acá, de abajo, y nos daba 3, ¿sí? Entonces, pregunta número 3. Indique el rango de los siguientes valores, ¿sí? Del valor este que está aquí, 2, 3, 5, el 2, el 3. Estos son datos, ¿no es cierto? Voy a indicar el rango. El rango corresponde al dato de mayor valor menos, se pegó un poquito, vamos, el dato de menor valor, dato mínimo. Aquí es que tiene mayor valor, ¿no es cierto? Corresponde a 7. Menos, ¿no es cierto? El dato mínimo, ¿no es cierto? Que sería el 1. El rango sería 6. Eso sería así de fácil, ¿cierto? La prueba número 4. Vamos con la pregunta 4. Dice, con los siguientes valores, ¿no es cierto? Un segundito que... ya, entonces quedamos aquí con los siguientes valores, ¿no es cierto? Que están en intervalo. ¿Ya? Están en intervalo, dice entonces, y están las frecuencias absolutas para esos intervalos, ¿sí? Para datos que están agrupados. ¿Ok? Ya. Entonces con los siguientes valores, con los que están ahí, ¿sí? Calcule la media aritmética aproximando hasta el primer decimal. ¿Ya? La media aritmética, ¿cierto? Para datos agrupados, para datos no agrupados, ¿no es cierto? La suma y después la suma de todos los datos y después dividir por el número de datos. ¿Sí? Es como sacar el promedio de las notas, cuando los datos no están agrupados. Pero como estos datos están agrupados, si recordamos un poco la materia, ¿no es cierto? La primera materia que vimos, y su fórmula, en realidad, si recordamos su fórmula, corresponde a la suma, ¿no es cierto? A la suma desde el dato 1, o desde el intervalo 1, ¿no es cierto? Hasta el dato k, es decir, son todos los intervalos, en este caso son 3, ¿ya? ¿De qué? De X sub Y, donde X sub Y es la marca de clase, ¿ya? Por la frecuencia absoluta del intervalo, que sería esa que está ahí, ¿sí? Y eso dividido en n, ¿no es cierto? Donde n corresponde al número total, ¿sí? De datos, que sería la suma aquí de todas estas frecuencias que están acá, ¿ok? ¿Y eso cuánto nos da? Veamos.
Vamos a calcular primero la marca de clase. ¿Qué es lo que es la marca de clase? La marca de clase corresponde al punto medio de los intervalos, ¿sí? Al punto medio, el valor que está aquí, es decir, al promedio, a la semisuma. La semisuma es el promedio aquí, hablando de la media, ¿no es cierto? El promedio entre esos dos datos, es decir, el 1 más el 7 partido en 2 es 4. La marca de clase aquí, y la voy a poner X soy una columna más, ¿no es cierto? Es 4, ¿sí? La marca de clase aquí sería la suma de esos dos, 6 más 12 es 18, y dividido en 2 es 18, sería 9, ¿no es cierto? Y el último intervalo, 11 más 17 es 28, y la mitad de 28 14. Ahí está. Esas serían entonces las marcas de clases que las vamos a necesitar para multiplicarlas, ¿no es cierto? Con la frecuencia absoluta. Así que aquí hago al tiro la multiplicación. Voy a poner aquí otra columna con, ahí está, nuestra marca de clase por la frecuencia absoluta del intervalo. 5 por 4, 20. 8 por 9, o 9 por 8. Ah, 8 por 9, 9 por 8. Bueno, es lo mismo, obviamente. Es 72. Y 14 por 6. A ver, 14 por 6 serían 84, si es que no me equivoco. Voy a hacerlo con la calculadora para no equivocarme. A ver, 14 por 6, sí, 84. Y luego tengo que sumar todo eso, me dice la fórmula, ¿no es cierto? Que sume todos estos cachoreos que dice aquí. Es decir, 84 más 72 creo que son 156, y 156 más 20 son 176. Veamos, voy a corroborar eso con la calculadora. 20 más 72 más 84, 176. Súper bien, el profesor 7. Y eso dividido en qué? En el número total, en n, el número total de datos, que sería aquí la suma de la frecuencia absoluta, que sería el 5 más el 8 son 13, y el 13 más el 6 son 19, dividido en 19. Entonces, 166 dividido en 19 me da este número, mire, 9,2631557, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me faltó el 2 ahí. Entonces, aquí dice aproximando hasta el primer decimal, dice ahí abajo. Por lo tanto, el primer decimal aquí sería ese de ahí, pero ese número que está acá es mayor que 5, por lo tanto, quedaría 9,3. Eso sería aproximar hasta el primer decimal. Entonces, la respuesta correcta es la letra J, 9,3 en este caso. Sí, sí. Listo. Espero que les vaya quedando claro. Cualquier cosa, me manda un correo, ya que no le puedo. Ok. Vamos a continuar entonces. Entonces nos vamos a la pregunta número, no me acuerdo, número 5. Sí. Dice con los siguientes valores, que son los mismos, los anteriores, o no. ¿Sí? Oh, estoy haciendo. Perdón. Ahí sí. Que son los anteriores, ¿no es cierto? Calcule la moda, aproximando hasta el primer decimal. Bueno, ya la pregunta 1 respondimos de la moda y dijimos que era el dato que más se repetía. ¿Sí? Al parecer está aquí la moda. Obviamente, porque la frecuencia absoluta está acá. Pero aquí están intervalos, así que vamos a tener que usar la siguiente fórmula. ¿Ya? Como están en intervalos, estos datos están agrupados. Y ya no es así de simple. Claro, yo puedo decir 8, pero ¿cuál es? ¿Cuál de todos? Entre el 1, entre el 6 y el 12, ¿cuál es? ¿Ya? No puedo elegir este rango, sino que más bien la voy a calcular. La moda entonces va a ser el valor inferior, ¿no es cierto? LI, del rango, del intervalo donde está la moda, que se llama intervalo modal, ¿ya? Más de 1, donde de 1 es la diferencia
entre la frecuencia absoluta del intervalo modal de este, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Es decir, en este caso va a ser 8 menos 5. De 1 va a ser 8 menos 5. ¿Por qué? Porque 8 es la frecuencia absoluta del intervalo modal y en menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿sí? Que sería el 5. Y eso nos da 3, ¿cierto? Y esta fórmula es partida, ¿no es cierto? Aquí, si es que no me equivoco, por D1 más D2. Y D2 corresponde a la diferencia entre el dato, ¿no es cierto?, entre la frecuencia absoluta o la frecuencia del intervalo modal, menos la frecuencia posterior, es decir, 6. Sería aquí 8 menos 6, y eso claramente nos da 2. Y esta fórmula no termina acá, pues. Hay que multiplicarla por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es de cuántos números está constituido un intervalo, ¿sí? Del 1 al 7 hay 6, ¿cierto? Del 6 al 12 hay 6, y del 11 al 17 hay 6. Por lo tanto, esa T es igual a 6. ¿Okay? Y luego aplicamos a este chorizo que está acá, ¿sí? Porque no le puedo dar otro nombre porque es una tremenda fórmula, ¿ya? Entonces, la moda va a estar dada por el menor valor del intervalo, que es 6, en este caso, más el intervalo modal, ¿sí? Más, ¿no es cierto?, de 1, que ya lo calculamos, que es 3, partido de 1 más de 2, ¿sí? Es decir, eso más eso, partido en 5, por T, donde T es la amplitud que ya la calculamos, que es 6, ¿no es cierto? Entonces la moda va a ser 6 más. Voy a resolver esto. Esto es 3 por 6, 18, y 18 partido en 5, creo que es 3,6. Creo que es 3,6 si no me equivoco. Voy a hacer con la calculadora para comprobar eso. 3 por 6, 18, dividido en 5. Claramente es 3,6, ¿sí? Un 7 para el profe, ¿no es cierto? Y 6 más 3,6 es 9,6, ¿sí? Entonces aquí nos dio este ejercicio, como cambié los datos, ya nos dio sin, no tenemos para qué aproximar, ya que ya nos dio con el primer decimal, ¿te fijas? 9,6, entonces la respuesta correcta es la letra doble L, ¿cierto? La alternativa doble L, 9,6. ¿Sí? Ok, fácil, fácil, fácil hasta acá la prueba. Esta sería las 5, mire, así de fácil. Estoy hablando, pero no me veo, ahí sí, me gusta ver. Estas serían las 5 primeras preguntas de la prueba, ¿sí? No iguales, pero, oiga, cambié aquí, le sumé 1, le resté 2, nada más. ¿Se deja? A los datos, ¿sí? La papa. Ya que estoy haciendo una cápsula, porque sé que este video no lo va a ver nadie, no, mentira, sé que este video no lo va a ver como 3 personas, esas 3 afortunadas personas, aquí tienen la clave para la última prueba, ¿sí? En fin, fácil, muy fácil la prueba, ok. Y nos pasamos a la probabilidad. Oiga, y esta cápsula la estoy haciendo porque nadie fue a clase hoy día. Ahí se perdieron de que yo me veo mucho mejor en vivo que a través de estos videos. ¿Ah? Pero bueno, en fin. Vamos entonces. Pregunta número 6. Dice, aquí nos pasamos ya a la probabilidad. ¿Ok? Oiga, disculpen chiquillos, esto de estar aquí grabando son los súper extraños. ¿Ya? Sin tener a nadie. Por último, un nombre, porque aunque no vendan la cámara, igual está su nombre ahí, igual no se imagina que está. En fin, pasamos a las otras preguntas que son de probabilidad, ¿sí? Y si usted se fija aquí,
vimos alta probabilidad, la prueba de probabilidad fue bastante extensa y no tan fácil tampoco. Pero fíjese las primeras 5 preguntas, o sea, que te estoy haciendo de probabilidad, o sea, son eh, solamente la ley de Laplace, la multiplicación y la suma de probabilidad. Eso es unión e intersección, no es más que eso. Así de fácil, fíjese. Estoy regalando aquí la prueba. Pero en fin, es para ustedes. Dice, en una caja hay 8 bolas blancas y 6 bolas amarillas. La probabilidad de sacar una bola blanca es regla de Laplace, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra un evento A, le voy a poner aquí, ¿sí? Un evento A, va a estar dada por el número de casos favorables, ¿no es cierto? Dividido en el número de casos totales. Así de simple es la regla de Laplace. Es una razón, finalmente es un número que va a ser decimal, es un número que siempre va a estar entre 0 y 1, ¿sí? En fin, y si ese número decimal usted lo multiplica por 100, saca la probabilidad en porcentaje. La probabilidad puede tomar, puede estar su respuesta en fracción, puede estar su respuesta en decimal. Eso sí que está entre 0 y 1, es decir, siempre va a dar 0,9 y tanto, 0,8, 0,1. Y si le da 0 es porque la probabilidad es nula, y si le da 100 es porque, si le da 1 es porque es la probabilidad total. O sea, el evento es evidente, el evento. ¿Sí? Es como que yo dijera de una caja que contiene bolas y todas son blancas estas bolas, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una bola blanca? Obviamente 100%. ¿Se fija? Esa es la probabilidad que es como obvia, ¿sí? Es cuando usted saca el 1. Pero este es un número decimal siempre, ¿ya? Que está entre 0 y 1 y se multiplica por 100, le va a dar la probabilidad en porcentaje, la probabilidad. Ya. Entonces, según la regla de Laplace, que es el número de casos favorables partido del número de casos totales, ¿sí? Es la siguiente, pues veamos. La probabilidad entonces de sacar, ¿cuál es la pregunta? De sacar una bola blanca. De sacar una bola blanca es casos favorables, es decir, el número de bolas blancas, 8, dividido en los casos totales. ¿Cuáles son los casos totales? La suma de esas dos, pues, de las blancas con las amarillas, ¿sí? Y 8 más 6 son 14. Es decir, que la respuesta podría estar así, sí, también. Pero aquí, simplifiquemos por 2, nos va a quedar aquí que la probabilidad de D, ¿sí? Es igual a, si yo simplifico por 2, debido, o sea, yo digo esto imaginando que alguien no sabe hacer esto, ¿ya? Pero estoy seguro que todos saben simplificar. Divido por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. En este caso elegí el 2, y el 8 dividido en 2 es 4. Y el 14 dividido en 2 es 7. Y hasta ahí nomás llego. Podemos seguir reduciendo esto. Entonces esa es la probabilidad, 4 séptimos. Si yo como les dije, es también, no solamente la probabilidad es una fracción, también corresponde a un número decimal, ¿sí? Es decir, 4 séptimos es lo mismo que 4 dividido en 7. 4 dividido en 7 es 0,57 aproximadamente. Se fija que siempre va a ser un número que está entre el 0 y el 1. Y si yo multiplico esto por 100, me da 57. ¿Qué cosa? Por ciento de probabilidad de que este evento ocurra. ¿Se fija? Ya, esto no lo voy a volver a hacer, así que de ahora en adelante todo lo que calculemos lo voy a dejar aquí en fracción, ¿ya? Vamos entonces, estimados. La pregunta 7 es idéntica a la anterior con otros datos. En una caja hay 5 bolas blancas. El que no se salva con esta prueba, no sé lo que le va a pasar. En una caja hay 5 bolas blancas y 4 amarillas. La prioridad de sacar una bola amarilla es, ¿ya? Nuevamente, nuestro querido amigo Laplace, la prioridad de sacar una amarilla es casos favorables, ¿cierto? Que serían 4, partidos en los casos totales, que serían la suma de esos 2.
5 partidos, 5 más 4, 9. Es decir, 4 novenos, listo, chan chan, simple. Si lo quieres decimal, divida 4 en 9 y eso le va a dar el decimal. Se deja súper fácil, entonces, las primeras dos preguntas de la sección de probabilidad, que vimos a mitad de semestre más o menos. Vamos entonces con la pregunta número 3, y aquí se complejiza un poco más, pero ¿cuál es la cuánto se complejiza? Casi nada, o sea, entre darse cuenta si es sumar o multiplicar las probabilidades, nada más que eso. Si se suma es O y si multiplica la pregunta tiene I, ¿ya? De aquí se va a dar cuenta de lo que me refiero, ¿sí? Fíjese, un monedero contiene 3 monedas de 500 y 3 de 100. Y otro, ¿cierto? Tengo uno aquí con 3 de 500, 500, 500 y 3 de 100. Ya, el último dibujo que hago que no lo he hecho. Ahí está. Y otro tiene 2 de 500 y 3 de 100. Dice, si se elige un monedero y se extrae una moneda, de los dos voy a elegir uno. Es decir, ya estoy haciendo el O. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de 500? ¿En este o en este? ¿Se fija? Ese es. Usted tiene que darse cuenta si es O o I. En este caso tengo que sumar. Si sí, tengo que multiplicar. ¿Qué cosa, profesor? Ambas probabilidades de que salga de este o que salga de este. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una moneda de 500 de este chauchero? Del que está aquí. ¿Sí? Nuestra querida regla de Laplace, ¿no es cierto?, nos dice que la probabilidad de que ocurra un evento A es número de casos favorables dividido el número de casos totales. Así de simple. El primero, calculemos para el primer chauchero. Chauchero 1 la vamos a poner ahí. Entonces, la probabilidad entonces para el chauchero 1 de que salga una moneda de 500 es la siguiente. Número de casos favorables, ¿cuántas monedas de 500 tengo? 3, ¿no es cierto? El número de casos totales, es decir, el total de monedas que tengo en el chauchero, 6. ¿Sí? Es decir, 3 partido en 6 es un medio. ¿Ya? Si simplifico por 3 me da un medio. ¿Ya? Del segundo chauchero, ¿cuál es la posibilidad de que yo saque una moneda de 500? De nuevo, de la unidad del chauchero 2 sacar una moneda de 500, ¿cierto? Es la siguiente. Es el número de casos totales, o favorables, perdón, mejor dicho, que serían 2 de 500, es decir, 2, y el número de casos totales, es decir, todas las monedas que hay en el chauchero, que son 5, es decir, 2 quintos, ¿ya? Y como es O, es suma, ¿por qué? Porque o voy a sacar de este o de este, porque voy a elegir un monedero al azar, ¿sí? Es decir, un medio más 2 quintos. Ya, es una suma de fracciones. Aquí la única complejidad que quizás les resulte más, va a ser resolver las fracciones, ¿sí? El mínimo común múltiplo aquí es 10, ¿sí? El 2 en el 10, 5 y 5 por 1, 5, más el 5 en el 10, 2 y 2 por 2 es 4. Es decir, aquí nos daría 9 décimos. Esa sería la probabilidad. 9 décimos de que este evento ocurra. Así de simple, fácil, por supuesto. Vamos con la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Con esta, una urna contiene un total, ¿no es cierto? Un total. Ya, una urna voy a apurarme porque nos queda poquita clase, ¿ya? Recordemos que tiene que durar 45 minutos el video. Una urna contiene un total de 24 fichas del mismo tipo, la mitad de ellas son de color verde y la otra mitad de color rojo, ¿ya? De color verde, entonces, la mitad de 24 son 12, y de color rojo, ¿no es cierto? La mitad serían 12, mit y mota, ¿no es cierto? Martín saca la mitad de las fichas, es decir,
la mitad de las fichas verdes, perdón, que ahí no seguía, Martín saca la mitad de las fichas verdes, entonces nos quedan fichas verdes, ¿cuántas nos quedan? Nos quedan 6 fichas verdes, ¿sí? ¿Sí? Y la tercera parte de las fichas rojas. La tercera parte de las fichas rojas son 4, ¿ya? Es multiplicar por 1/3 esto y resolver, ¿ya? Saca la tercera parte de las fichas rojas, es decir, saca 4 fichas rojas. Me quedan acá 8, ¿cierto? Fichas rojas, ¿ya? Me quedan 2/3 de 12. Ok. Sin devolverla a la urna. Luego Marcela saca una ficha de la urna al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esta ficha sea de color rojo? Nuevamente, nuestra regla de Laplace. ¿Cuántas fichas rojas quedaron finalmente? 8. Dividido, ¿no es cierto? La probabilidad de que sea roja, ahí está. En el número de casos totales, es decir, tengo 8 y 6, tengo 14. 8 dividido en 14. Si simplifico por 2, la probabilidad de que salga rojo, entonces, va a ser de 4 séptimos. ¿Ya? Si simplifico por 2. Fácil, fácil la pregunta. Vamos con la 10. Dice, en un estante se tienen un total de 13 libros, de los cuales 8 son de matemáticas. De los 13 hay 8 de matemáticas. Si la mitad de los libros de matemáticas son rojos, es decir, 4 libros rojos, ya que son 8 de matemáticas, y si la mitad de los libros de matemáticas son rojos, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un libro del estante, este sea rojo y de matemática además? Entonces saco la primera posibilidad, de los 13 libros tengo 8 de matemáticas, es decir, 8 de 13, la primera probabilidad, ¿no es cierto?, de que el libro sea de matemáticas, es la primera que estoy calculando. Y yo calculo la segunda, que es que este sea rojo. Y como dicen rojo y de matemáticas, ¿no es cierto?, que sea rojo tengo 4, ¿cierto? Tengo aquí 4 de 8, ya que son 8 los de matemáticas. ¿Se fija? Como me dicen y, yo les dije que cuando dijera y, hay que multiplicar, entonces tenemos que multiplicar las dos probabilidades. La que sea de matemática, ¿no es cierto?, que sería 8 de 13 libros, multiplicada por la probabilidad de que sea rojo y de matemática, es decir, 4, porque tengo 4 libros rojos de 8, porque tengo 8 libros de matemática. Y estas dos las multiplico, es decir, que al multiplicar voy a aquí cancelar al tiro los 8, ¿ya? O más bien, estoy simplificando, ¿no es cierto? Saco eso. Y me queda entonces, al multiplicar esto, 4 treceavos. Y esa sería la probabilidad. 4 treceavos. ¿Ok? Vamos entonces con la siguiente pregunta, que sería la pregunta 11. Una, una persona posee 4 pares de zapatos. Ya, mire, aquí ya nos cambiamos de tema. Ya terminamos con la probabilidad, que finalmente es pura regla de Laplace, finalmente, nada más que eso. Es decir, preguntas básicas, yo creo que son como de octavo básico, esas preguntas que hicimos hace poco. Vamos con la pregunta 11. Dice, una persona posee 4 pares de zapatos distintos, 6 camisas distintas y 8 corbatas distintas. Nos metimos al mundo de la combinatoria. Ahora, ¿de cuántas maneras distintas se puede combinar estas prendas? Fíjese, mire, las preguntas que vienen a continuación son de combinatoria. Nosotros vimos permutaciones, ¿no es cierto? Fue lo único que empezamos a ver. Pero también vimos las primeras reglas fundamentales, que son la regla de la suma y la regla de la multiplicación de combinaciones, ya que fueron las fundamentales. Las dos reglas, la de suma y la de multiplicar el número de combinaciones, ¿ya? Y estas son todas así, son súper fáciles, chiquillos, las preguntas. Dice, una persona posee 4 pares de zapatos distintos, 6 camisas distintas y 8 corbatas distintas. ¿De cuántas maneras distintas puede combinar estas prendas? Regla de la multiplicación, ¿ya? Véanlo como conjunto. Yo no sé si ustedes vieron teoría de conjunto cuando chicos en básica, pero yo vi muchas cuando estudiaba en básica y me recuerdo mucho de la teoría de conjunto. Y vean como que estos son los conjuntos de los zapatos, los conjuntos de las camisas, los conjuntos de las corbatas. ¿Se fija? Entonces, para sacar las maneras distintas que se pueden combinar estas prendas, es un producto cruz entre estos elementos, ¿sí? Es decir, es la multiplicación de la cardinalidad de elementos que tiene el conjunto.
este conjunto de zapatos tiene cardinalidad 4, ¿ya? Por el conjunto de las camisas tiene cardinalidad 6, por el conjunto de las corbatas tiene cardinalidad 8, ¿ya? Es decir, multiplicamos, ¿no es cierto? El número de prendas de vestir para sacar cuántas combinaciones tengo. Y ejecuta aquí la multiplicación, ¿no es cierto? 8 por 6, 48. Y 48 por 4, creo que son 192. A ver, veamos. Voy a calcular eso. Tengo 4 por 6 y también por 8. Exacto, mire, 192. Otro 7 para el profe. ¿Ya? Esa sería la cantidad de combinaciones que puede hacer con todas esas prendas, que no lo crean. Vamos entonces con la pregunta 12. Dice, una empresa automotriz personalizada ofrece 2 tipos de chasis, 5 tipos de carrocería y 8 modelos de llanta. La misma regla anterior, chiquillos. El principio multiplicativo. Así de simple. ¿Ya? Lamentablemente esto, ya, no tengo más tiempo, ya. Entonces tenemos 2, ¿no es cierto? Por 5 tipos de carrocería, por 8 modelos de llanta. Entonces multiplicamos eso, ¿cierto? 8 por 5, 40, y 40 por 2, 80. ¿Ya? De 80 maneras diferentes se puede pedir un auto, entonces. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes se puede pedir un auto? De 80 maneras diferentes se lo mando a hacer a esta fábrica, ¿sí? O a esta empresa. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que es ¿cuántos pares se pueden formar con las letras de la palabra modela? ¿Ya? ¿Cuántos pares se pueden formar con las letras de la palabra modela? Si la primera letra de cada par debe ser una vocal, ¿ya? Vamos a formar par, por ejemplo, la O con la M, la E con la O, etcétera, etcétera, ¿ya? Si la primera letra de cada par debe ser una vocal, es decir, tengo 3 vocales aquí en la palabra modela, ¿ya? Y entonces, ¿por qué lo voy a multiplicar? Usando un principio multiplicativo, por el total de letras que puedo poner en la segunda columna. En la primera parte, ¿no es cierto?, de las letras puedo poner siempre una vocal, o la O, o la E, o la A. Y acá puedo poner cualquiera de esas 6 letras, es decir, por 6, es decir, 18. 18 pares puedo formar acá. Cualquier cosa, mire, están las diapositivas que yo le subí a Classroom, donde está esto explicado más en detalle, ¿sí? Pero esto lo estoy haciendo rapidito porque no nos queda tiempo. ¿Cuántos números impares de 4 cifras se pueden formar? ¿Ya? 4 cifras son, no sé, pues, 4.323. Ese sería un número impar de 4 cifras. ¿Cómo sé que es impar? Porque el último, para que sea impar, la última cifra, ¿cierto? Para que sea impar, la última cifra tiene que ser impar, pues, obviamente. 3, 5 o 7 o 9, ¿ya? Es decir, ahora vamos a contar aquí. ¿Cuántos números puedo poner acá? ¿Cuántas cifras puedo poner aquí? Como primer dígito, 9 números. Puede estar el 1, puede estar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, aquí en el primer lugar de las cifras, ¿sí? En cambio acá, para el segundo dígito, pueden haber 10, ¿sí? 10 números, puede estar desde el 0 hasta el 9. Aquí, en el tercer dígito, también puede estar del número 0 hasta el 9. En cambio acá, tiene que estar puro impar, es decir, 5. El 3, el 5, el 1, ¿no es cierto? Puede ser el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Es decir, tengo 5 posibilidades de poner acá. Entonces ahora multiplico todo esto, que sería 10 por 10, 100, ¿no es cierto? 100, no, mejor me sale más fácil así. 5 por 9, 45, 45 por 10, 450, y 450 por 10,
4.500. Ya, mire, vamos a comprar eso con la calculadora. 9 por 10 por 10 por 5. Mire, 0, 4.500. Otro 7. Y la última pregunta le dice: ¿de cuántas maneras puedes regalar un objeto si dispones de un encendedor, 6 libros y 3 estuches? Mire, la última es de el principio de la suma, ¿sí? ¿De cuántas maneras puedes regalar un objeto si dispones de un encendedor, 6 libros y 3 estuches? Es decir, 7 más 3, 10 maneras distintas. Y listo, estimado. Eso fue todo. Algo así es la prueba. Así de fácil, botada. Espero que les vaya súper bien. Hago esto eh, porque en realidad no por lo que le dije al principio, que porque este video no lo va a ver nadie, sino que porque para que le vaya bien, ¿sí? Porque tiene algunas notas medias maluras anteriormente. Entonces, hay que subir esa nota. ¿Y qué mejor manera que hacer una pruebita fácil? Ya, chiquillos, me despido. Muchas gracias por llegar al final y hasta luego. Chao, chao.